Noticias del Advenimiento presenta El tiempo del fin. Con él estaré, con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Todo siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré. Hay corona eterna que me dará, hay corona eterna que me dará, hay corona eterna que me dará, oh siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré. He de estar con él, con mi Salvador. He de estar con él, con mi Salvador. He de estar con él, con mi Salvador. Oh siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré. La belleza eterna me rodeará, la belleza eterna me rodeará, la belleza eterna me rodeará, oh siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, oh siempre con él, oh siempre con él estaré. Amén, pronto ya viene. Vamos a orar. Aquí está ya el hermanito Carlos con nosotros para comenzar nuestro repaso. Déjenme invitar a, bueno, invité a Sara. Yo creo que no se ha dado cuenta, la que quería la repetición de la clase. Déjenme, le mando la invitación directamente a su bandeja de entrada para que se dé cuenta que aquí estamos ya. Listo, ya se lo mandé. Bueno, mientras queda el aviso, vamos a orar para que Dios sea quien dirija esta clase y todo lo que el hermano presente quede claro en nuestra mente y bueno, pues sea precisamente el Espíritu Santo quien nos hable a través de este estudio. Así que nos ponemos de rodillas para orar. Amén. ¿Quiere orar usted, hermanito Carlos? Oremos. Gracias, mi hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, nuestro Padre Celestial, humildemente venimos ante usted, Señor,
con la disposición, Padre Celestial, de primero que todo ser enseñados por ti, que tú eres nuestro Maestro. Señor, dispone nuestros corazones, mis palabras, mis pensamientos, para que, Señor, puedan ser los que tú coloques en mi mente y en mi boca. Que tanto mis hermanas como aquellos que han de escuchar, Señor, puedan percibir, Señor, la verdad en ellos, y que pueda, Señor, como estudio, examinarlo a la luz de tu palabra, a la luz del espíritu de los profetas. Gracias, Padre Celestial, porque nos permite por este medio reunirnos desde distancias tan lejos, pero nos permites, Señor, unirnos en espíritu. Todo esto lo suplicamos, lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a poner la grabación, pero la mera verdad tengo miedo porque cuando la he puesto yo se me va, no sé a dónde encuentro. De todas maneras, yo la estoy grabando, mi hermana. Ay, excelente, excelentísimo. Bueno, mejor grábela usted y luego uno la comparte en el grupo. Amén. Amén. Gracias. Sí. Bueno, muy buenas noches, mis queridas y apreciadas hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente, pues, para mí es un gozo, una alegría poder compartir con ustedes en esta noche, nuevamente reunirnos para estudiar una porción más de la palabra de Dios. Y no es cualquier porción, es una porción supremamente importante. Daniel 11, los versículos 40 al 45, y en especial en estos últimos temas, 2 o 3 temas, algunos aspectos e interpretaciones sobre el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. También quiero aprovechar para extender un saludo, ¿sí?, a todos aquellos que nos ven, nos escuchan por medio de las diferentes redes, acá en Telegram, en WhatsApp, en Facebook y en otras plataformas. Gracias por su apoyo, mis hermanos. Gracias por sus oraciones y en especial por los comentarios de aquellos que me han contactado debido a esta serie de estudios sobre Daniel 11. Siéntanse bienvenidos y que Dios les bendiga. Bueno, mis apreciados hermanos, déjenme decirles que mi intención con estos últimos temas, creo que han sido 2 o 3 temas, estudios, no es suscitar teorías, ni pensamientos o conceptos fuera de los principios sostenibles hallados en el registro inspirado. Solamente lo hemos presentado como aquello que nos puede ayudar en nuestro estudio y que el Señor, por medio de su palabra y del espíritu de profecía, pueda, al examinarlo y compararlo, podamos absorber aquello que está en armonía con esa norma, esa regla inspirada. Sin embargo, la serie de eventos que hemos estado sugiriendo en estos estudios están en proceso de cumplimiento y gran parte de ellos todavía están primeramente en el futuro. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan, en el capítulo 13, Juan capítulo 13, el versículo 19, lo siguiente: desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Mis apreciadas hermanas y hermanos, necesitamos reconocer el hecho de que uno de los propósitos de la profecía bíblica es construir, es fortalecer nuestra fe, la fe del pueblo de Dios en todo tiempo, pero en especial ahora en los tiempos finales en los que nos encontramos. Y a medida que la palabra de Dios encuentra su cumplimiento en las páginas de la historia,
eso no niega o silencia los mandamientos y las promesas vinculadas con el estudio de las profecías que todavía faltan por cumplirse. También, mis hermanos, soy consciente que aunque los sucesos descritos como conclusiones en nuestros estudios pudieran ser esencialmente exactos, soy consciente de que, como ya les mencioné, hay mucha más información profética en esos versículos que hemos estado estudiando, en estos capítulos, de lo que he tratado de mostrar en estos breves estudios. Ahora, ¿qué debemos saber? ¿Qué debemos conocer? En Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 124, hay un consejo que es pertinente para nuestro estudio. Dice así la mensajera del Señor: se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la línea profética, y se cumplirá todo lo que aún deba cumplirse. Daniel, el profeta de Dios, permanece en su lugar. Juan también lo está. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía, y es así como Daniel permanece en su sitio. Él da su testimonio, el cual le fue revelado por el Señor en visión de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este momento, cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento. Cierro comillas. Sí, mis hermanos, sin duda debemos reconocer, si debemos reconocer estos eventos grandiosos y solemnes, debemos llegar a distinguirlos por medio del estudio del registro profético de Dios, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Y como ya mencioné, hay promesas que están vinculadas con sus órdenes para que seamos estudiantes de la profecía. En Señales de los Tiempos, el 1 de octubre de 1894, nuevamente la mensajera del Señor nos dice lo siguiente, abro comillas: la Biblia debe ser nuestro texto guía, y en lugar de consultar a la sabiduría de los hombres y aceptar como verdad divina los acertos de los mortales finitos, deberíamos inquirir en la segura palabra de la profecía. Dios ha revelado y su palabra es confiable, y debemos basar nuestra fe en un así dice el Señor. Dios desea que estudiemos los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Qué desea Dios, mis hermanos? Repito esa última frase. Dios desea que estudiemos los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor y que los comparemos con las predicciones de su palabra, para que podamos comprender que estamos viviendo en los últimos días. Necesitamos nuestras Biblias y deseamos saber lo que está escrito allí. El estudiante diligente de la profecía será recompensado con claras revelaciones de la verdad, pues Jesús dijo: tu palabra es verdad. Cierro comillas. Qué interesante declaración de la mensajera del Señor. Y en nuestros estudios, mis hermanas, especialmente los últimos dos, ha sido un intento de seguir el mandamiento y el consejo divino de estudiar la profecía con un deseo igual a como si estuviéramos tratando de desenterrar un tesoro que está allí, escondido debajo de la tierra. No soy dogmático en relación con las conclusiones de estos estudios, ya que soy dolorosamente consciente, mis hermanos, de que mi comprensión, nuestra comprensión, es finita. Creo plenamente que esta serie de estudios proféticos está de acuerdo con la comprensión adventista tradicional de los eventos del fin del tiempo, y también con el mensaje que el Señor tiene y ha dado para su iglesia en el libro de Apocalipsis. Una cita más, en la Review Herald, el 9 de febrero de 1897, nuevamente la inspiración nos dice lo siguiente, abro comillas:
nosotros deberíamos recibir grandes beneficios del estudio del libro de Daniel en conexión con el Apocalipsis. ¿Qué deberíamos recibir, mis apreciados hermanos? Grandes beneficios de la unión, del estudio de estos dos libros, Daniel y el Apocalipsis. Sigue diciendo la inspiración: Daniel estudió las profecías. Él buscó fervientemente conocer su significado. Y él oró, y ayunó pidiendo luz celestial. Y la gloria de Dios le fue revelada, inclusive en una medida mayor de la que pudo soportar. Nosotros estamos en igual necesidad de iluminación divina. Dios nos ha llamado a dar el último mensaje de amonestación al mundo. Habrá voces que se escucharán de todas partes para distraer la atención del pueblo de Dios con teorías. Necesitamos dar a la trompeta un sonido certero. No comprendemos ni a media lo que está ante nosotros. Si los libros de Daniel y Apocalipsis fueran estudiados con oración sincera, tendríamos una mejor comprensión de los peligros de los últimos días y estaríamos mejor preparados para la obra que nos espera. Debemos estar preparados para unirnos con Cristo y para trabajar en sus líneas. Qué tremenda declaración de la inspiración. Y esto está en total acuerdo, mis hermanos. El movimiento adventista pionero, y que luego se estableció como iglesia organizada, déjeme decirle, está fundamentada sobre una comprensión de las profecías situadas dentro del libro de Daniel. El Espíritu Santo comunicó gran convicción a los creyentes de estas profecías mientras ellos identificaban en sus días el retorno inminente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, la serie de eventos en estos estudios identifica que una profecía del libro de Daniel, la cual, al igual que el movimiento milerita de antaño, para nosotros conlleva serias y solemnes implicaciones. Porque si las conclusiones extraídas de estos estudios llegasen a ser exactas, confirmarían que al presente estamos en el umbral de una ley dominical en los Estados Unidos y que pronto, mis hermanas, estaremos envueltos en el más grande tiempo de angustia que ha habido alguna vez. Y esto es un serio pensamiento. Es algo muy similar a las convicciones que albergaron los mileritas de antaño. Estaríamos prácticamente repitiendo su historia. Ahora, mis hermanos, en nuestros estudios anteriores hemos estado analizando el capítulo 17 de Apocalipsis. Y básicamente hemos encontrado que entre las diversas interpretaciones que le atribuyen a su cumplimiento, encontramos tres interpretaciones mayormente difundidas hoy en día en el adventismo. Vamos a hacer un repaso para que podamos tener la introducción de nuestro tema, ¿sí? Básicamente son tres, como ya les he dicho. Tres interpretaciones diferentes que podrían considerarse sobre la identidad de estas cabezas de la bestia de Apocalipsis 12, el dragón, ¿sí?, con 7 cabezas y 10 cuernos. La primera bestia de Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Y la bestia de Apocalipsis 17, la bestia escarlata, la cual tiene una mujer sentada sobre ella, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuáles son esas interpretaciones? Número 1, y la hemos analizado ya en nuestros anteriores estudios, 7 formas, que estas 7 cabezas representarían 7 formas de gobierno romano. Y eso es la interpretación que originalmente nuestros pioneros adventistas, como ya mencioné,
ellos llegaron bajo la convicción de su estudio que estas 7 cabezas eran 7 formas de gobierno sucesivo del poder romano, ¿sí? Y tuvimos un tema en el cual pudimos examinar precisamente hablar acerca de ella. Hay otra de esas 3 interpretaciones, una segunda interpretación, que es la interpretación que vino entre los años 1890, 1900, por primera vez empezó a ser difundida en el adventismo. Y es la interpretación que las cabezas representan reinos. Ahí, entre esa interpretación de que las cabezas no representan sistemas de gobierno romanos, sino que representan los reinos que han ascendido y que han hecho guerra al pueblo de Dios y a su ley, hay varias interpretaciones. Nosotros tuvimos la oportunidad precisamente en nuestro anterior estudio de ver alguna de esas interpretaciones, y especialmente la que este servidor les ha compartido, que es aquella interpretación dando significado a las cabezas de la bestia de Apocalipsis 17 como siendo reinos que empiezan con Babilonia, que es la cabeza de los reinos en el libro de Daniel, y que, como se nos ha dicho y hemos escuchado al ver, son los 2 libros que debemos estudiar, ¿sí? Esta interpretación, esta segunda interpretación en el adventismo que interpreta los reinos y que yo les he compartido, presenta que los 5 que han caído son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y luego Roma papal, al final de cumplir los 1260 días de persecución o de supremacía de este cuerno pequeño, bestia o anticristo o el hombre de pecado, diferentes nombres, diferentes símbolos, un mismo poder, ¿sí? Allí estarían los 5 primeros. Luego la inspiración nos dice que debíamos, bajo el principio de la interpretación historicista, es decir, que la profecía debe entenderse como los eventos que empiezan desde los días del profeta a cumplirse la profecía, como lo ocurrió con Daniel, con Babilonia. Una vez que se llegó al 5.º reino, Roma papal, recibiendo la herida de muerte en 1798, nos ilustraba esta interpretación, nos urgía a encontrar el siguiente reino. Y hemos visto ya hace unos cuantos estudios las evidencias que nos dicen que ese reino son los Estados Unidos de Norteamérica, que luego de 1798 ascendió al escenario mundial como potencia, como superpotencia que se establece y que está hasta nuestros días. Luego, siendo esa el 6.º reino, luego vendría el 7.º reino, que ha sido la sugerencia de este servidor, basados en este mismo principio de interpretación profética historicista y basados en el entendimiento de los libros de Daniel y Apocalipsis, que este 7.º reino, que duraría breve tiempo, duraría 1 hora, son una confederación de reinos, los 10 cuernos de Apocalipsis 17:11, que están representando a los reyes de la tierra, que han sido reunidos por los 3 espíritus inmundos a manera de ranas para prepararse para la gran batalla contra el Dios Todopoderoso. Y luego el 8.º, es decir, el poder papal, que va a retornar una vez que estos cuernos, estos reyes, estos reinos, 10 reinos, entren en dominio, entren en autoridad, les cederán su autoridad, su poder, como dice el versículo 12 de Apocalipsis 17, y entonces la bestia que había recibido
la herida de muerte, la bestia que es de entre los primeros 7, resurgiría. Esa ha sido la propuesta que yo les he compartido en nuestros estudios, basados en la Biblia, en el espíritu de profecía. Hay otras interpretaciones, y tuvimos un tema en el cual precisamente examinamos el dragón de Apocalipsis 12, marcándonos el tiempo desde la caída de Lucifer en el cielo, cuando Miguel echa al dragón, y viendo cómo representan, esa es parte de una interpretación en esta segunda visión que estamos viendo, esta segunda manera de interpretar siendo reino, nuestros pioneros o el adventismo de 1890, 1900, a principios de 1900, empezó a interpretar como que este dragón representaba los poderes paganos que habían ascendido y que estaban descritos en la palabra de Dios, porque este dragón representaba el paganismo en sus diversas formas y bajo sus diferentes reinos, empezando desde Babel hasta el 7º, que sería la Roma en su fase pagana, y que el 8º no sería otro más que el siguiente reino, Roma papal, que sería de entre los 7, porque sería el mismo paganismo, pero ahora con las túnicas de cristianismo sobre él. Es decir, una unión entre la iglesia y el Estado, entre un supuesto cristianismo que era simplemente paganismo rebautizado, en otras palabras. También vimos la interpretación con respecto a que los 10 cuernos de ese dragón representaban el tiempo de Cristo desde su nacimiento a la destrucción de Jerusalén. Esa es una de las interpretaciones. Y vimos cómo eso nos arrojaba, ¿sí? Nos arrojaba luz sobre otros periodos de la iglesia que se repetirán en la historia en los días finales, específicamente en lo que ha sido nuestro estudio de Daniel 11, 40 al 43, cuando Roma papal nuevamente suba al escenario mundial por segunda vez y por última vez para nuevamente perseguir a los hijos de Dios. Ese ha sido en grandes rasgos esta segunda forma de interpretar las cabezas como siendo reinos en sus diferentes. Hay otras variaciones, pero esas son las que les traigo como son las que más son presentadas. Ahora, recientemente, si estamos hablando de tiempo en el adventismo, recientemente, a finales de 1990, ya de los 2000, empezó a sonar esta tercera forma de interpretar las cabezas de estas bestias, del dragón en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Y esa interpretación nos dice que son 7 reyes individuales, ¿sí? Y hay sus diferentes argumentaciones para ilustrarnos que los símbolos que la escritura habla con respecto a estas cabezas dicen específicamente, por lo menos en Apocalipsis capítulo 17, los versículos 9 al 10, dice que la bestia sobre la cual se sienta la mujer, que tiene 7 cabezas, son 7 montes, pero también dice que son 7 reyes. Basados en esto y en algunos otros argumentos más del libro de Apocalipsis, entonces se nos presenta esta ahora representación o interpretación de que las cabezas representan reyes individuales. Y en esta hora yo quiero que nosotros analicemos, ya hemos analizado al dragón con el pequeño resumen que les he dado en nuestro anterior estudio sobre esa propuesta de interpretación, siendo reinos, siendo sistemas de gobierno romano. Pero en esta hora yo quiero que analicemos Apocalipsis 13, la primera bestia, y entendemos, como ya hemos leído
anteriormente, ahí tenemos la cita del conflicto de los siglos, donde la mensajera del Señor nos dice inequívocamente, por las características que están descritas en la palabra de Dios y confirmados por el espíritu de profecía, que esta primera bestia representa al papado, ¿sí? Entonces este es el poder que nosotros vamos a estar analizando en cuanto a estas interpretaciones, ¿sí? Solamente para traerlas delante de ustedes, para como estudiantes de profecía que el Señor nos ha llamado, nosotros comparándolos con la regla que se nos ha dado, con el canon, nuestra seguro fundamento de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, encontrar qué tanta verdad pudiera haber en estas formas de interpretar. Ahora, en Apocalipsis 13, ya les he dicho, nuestros pioneros, tengo que tocarlo antes de tocar las que van a ser el centro de nuestro estudio. Nuevamente ellos interpretaron de que estas cabezas no representaban reinos, sino que representaban 7 formas de gobierno romano. Yo les comentaba que hay un artículo de Uriah Smith, creo que es en 1896, en la Review Herald, donde él explica precisamente, porque ya en sus días empezaba a escucharse la interpretación de que estas 7 cabezas estaba siendo introducido en el adventismo, que las 7 cabezas representaban reinos, y en ese artículo él dedica tiempo para argumentar y para colocar las bases de por qué la iglesia por más de 40, 50 años había creído que eran 7 formas de gobierno romano. Y en cuanto a los cuernos, creían firmemente, como hasta muchos en el día de hoy creemos, y hay un sector con respecto a que los 10 cuernos representan a la Roma dividida, a la Europa dividida en las diferentes naciones, sabiendo y entendiendo que 3 de esos 10 fueron removidos a tal nivel que hoy en día no tienen su contraparte entre las naciones europeas de la actualidad, a diferencia de las otras 7, ¿sí? Y ahí es donde se nos presenta este tema de los 10 reyes de Apocalipsis 17, que están en armonía, mis hermanos, porque cuando nosotros tomamos las profecías, las diferentes líneas proféticas, y debemos empezar en el libro de Daniel, y al tomar la primera línea, la que se conoce como aquella profecía fundamental, que es Daniel capítulo 2, nos dice con claridad, si bien estas líneas el Señor las da bajo el principio de repetición y de ampliación, porque eso es lo que ocurre con Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9 hasta el 11, de repetición y de ampliación en cuanto a los detalles que el Señor va agregando para presentarnos estos poderes perseguidores. Todo esto se nos presenta en Daniel capítulo 2, que justo cuando la piedra está por destruir la estatua, el mundo estaría dividido en lo que en la ilustración se nos dice como 10 dedos de esa estatua, de los cuales son llamados reyes, que estarían 10 reyes, un reino dividido que estaría justamente antes de que Cristo viniera por segunda vez. Y esto está totalmente en armonía con Apocalipsis 17. Fíjense, si tomáramos la primera y la última línea profética, por así decirlo, están estableciéndonos el principio y el final, y todas las otras en medio estableciendo una sobre otra, agregándonos los elementos y finalmente diciéndonos que si bien Apocalipsis 13 nos está hablando de estas 2 bestias, el papado y los Estados Unidos de Norteamérica, como siendo aquellos poderes que van a estar justamente en el tiempo del fin, y que la segunda bestia, la bestia semejante a los cuernos de cordero, va a imponerle al mundo la adoración a la primera bestia, es decir, al papado. También debemos entender que Apocalipsis 17 nos dice que esta unión se va a dar, esta adoración mundial va a estar
sobre estos 10 reyes, ¿sí? Los cuales son llamados en el libro de Apocalipsis como los reyes de la tierra que fornican con la mujer. Ahora, esta es la interpretación básica que se ha tenido de los pioneros, ¿sí? Allí pueden ver ustedes las que ya yo les he esbozado con respecto a los que representan reinos, ¿sí? Ahora, como ya les he mencionado, en esta tercera sistema o forma de interpretar las cabezas específicamente en Apocalipsis 17, tenemos una de las, como siendo papas, como siendo reyes individuales, tenemos esta primera interpretación que estuvo muy presente precisamente entre los años 1989, mantengan esas fechas siempre en mente, porque en nuestros próximos temas y recordando nuestro primer estudio, nuestro primer y segundo estudio sobre Daniel 11:40, esta interpretación empezó a ser presentada en el adventismo. Especialmente se vino a ser más fuerte a través de que los años en 1990, 94, creo que fue el año 96, cuando precisamente el Papa que estaba en ese momento, un Papa que ha sido, bueno, que ha marcado la historia del papado, a ustedes lo pueden ver allí, Juan Pablo II, fue declarado, creo, por una de estas revistas en los Estados Unidos como siendo la persona del año, ¿sí? No recuerdo si eso fue en 1900, creo que fue la revista Time, no recuerdo en este momento quién de estas famosas revistas, mostrándonos así el auge que había y que en el adventismo estaba precisamente viendo y presentándose esta interpretación de los reyes. Ahora, ¿qué sucedió con esta interpretación? Bueno, resulta ser que, como nosotros sabemos la historia, Juan Pablo II bajó al descanso. Juan Pablo II murió. Y luego apareció, fue elegido Benedicto XVI. Ese, según esta interpretación, que déjeme decirle, empezaba desde 1929. Es el foco, es el momento de inicio para aquellos que presentaban esta interpretación. 1929, con el tratado, el pacto de Letrán, en un momento lo vamos a ver, como siendo el momento en que la profecía de Apocalipsis 17 en esta interpretación iniciaría, ya que el pacto de Letrán, en los días del Papa Pío XI, junto con Mussolini, se sentaron a firmar estos acuerdos, este tratado de los pactos de Letrán. Ahí lo vemos, ¿sí? El 11 de febrero de 1929, el cardenal Pietro Gasparri, en el nombre del Papa Pío XI, y el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III, firmaron este acuerdo. ¿Este acuerdo qué hacía? Ahí lo pueden ustedes ver, significaba la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como un Estado soberano. Este evento ha sido interpretado por una gran parte de los comentaristas adventistas, de los intérpretes adventistas, de que es el momento que marca el punto en el cual empieza a recobrar el poder que perdió luego de 1798, cuando recibió la herida de muerte por Francia, por el poder francés. Por lo tanto, al firmar este pacto que devolvía la soberanía sobre estas hectáreas del Vaticano y lo elevaba a Estado soberano, ya el pontífice que estaba en Roma ya no solamente era líder espiritual de la iglesia romana, sino que ahora el mismo líder espiritual venía a ser un jefe de Estado, un soberano entre las naciones. Y a través de ese momento, a lo largo de los años en adelante, empezó a ser reconocido
por la sociedad de las naciones del mundo, el resto de naciones como siendo un Estado soberano. Ahora, en esta interpretación que estuvo mucho en ese momento, ¿qué sucedió? Luego de la muerte de Juan Pablo II empezaron a venir las interpretaciones, porque se caía esta interpretación y empezó a presentarse de que Satanás iba a tomar el cuerpo de este papa, iba a simular una resurrección, y que sería el mismo Satanás el que se sentaría en el trono papal. Esa fue la interpretación que se dio, pero la historia mostró que no se cumplió de esa manera, ¿sí? En esta interpretación. Ahora, hay algo que yo rescataría de este punto, porque juntamente con esta interpretación, en esos años, hay el papa que estaba en pleno proceso, estaba ejerciendo el cargo papal, Juan Pablo II. Había un elemento profético muy interesante, porque Juan Pablo II, su nombre en latín era el primer nombre de algún papa que en latín había tenido el equivalente numérico a 666. Usted puede buscar en la historia de los 295 papas que van, 296 creo que son, papas que van al día de hoy según algunas listas, porque eso cambia según los cismas, pero usted los busca en los nombres y trata de aplicar precisamente lo que históricamente que heredó la Iglesia Adventista en cuanto a la interpretación. ¿Se acuerdan de los títulos como Vicario Filii Dei? Que al asignarle valores numéricos del sistema romano nos conducían a 666, Vicario Filii Dei, Dux Cleri y otros títulos más oficiales del papado, y quedaban 666. Pero en este momento, precisamente en Juan Pablo II, quien era el que estaba en ese momento, su nombre en latín, Ioannes Paulus II, al aplicarle este principio de valores numéricos a su nombre, daba el total de 666. Eso era lo que era muy presentado, me acuerdo, en aquel entonces, en la década de 1990 al 2000, hasta el 2003, que fue su muerte. Muchos llegaron a decir que era el Papa de la ley dominical, ¿sí? Y creo, basado en este punto, creo que esto estaba siendo señalado, y en un momento ustedes lo van a ver al examinar otra, la que va a ser el centro de nuestro estudio, ¿sí? Lo que es el centro de nuestro estudio. Ahora, pasemos a esa. Esta fue la primera que en el adventismo se dio, pero no es la única. Esta interpretación de los papas siendo las cabezas, representando las cabezas de la bestia. Hubo un autor, por lo menos que yo conocí, un estudioso de la profecía, un hermano estudioso, porque no era un teólogo. El hermano se llamaba, porque como les comentaba, él se llama, creo que su nombre, si mal no recuerdo, era Rick Meyer, no recuerdo exactamente. Yo les compartí la página allá en el grupo, para aquellos que pudieron tomarse el momento. Este hermano, que vivió hasta el 2001, tendría 66 años, el hermano lamentablemente pues bajó al descanso por afecciones precisamente del COVID. Él durante años había estado publicando en su sitio web, que compartí allí en el grupo, había estado presentando que desde 1798, el tiempo del fin según Daniel 12:4, y
y Daniel 11:40, hasta la ley dominical habrían estos papas tomando nombres porque, como les explicaba, los papas, cuando asumen el cargo de pontífice, ellos también asumen un nombre para identificar su pontificado, ¿sí? Eso ocurrió. Los papas que asumieron el título de Pío, Pío I, Pío II, Pío III, hasta 11, hasta el 12, cada uno tenía un nombre distinto, como ocurre con el actual, el Papa Francisco I, que ese no es su nombre de pila, su nombre de nacimiento, por así decirlo, sino que su nombre es Bergoglio, ¿sí? Su apellido. Así ocurrió con cada uno de estos papas. Este hermano presentaba precisamente que la suma de estos nombres daban 666. Y aquí en esta diapositiva que les tengo, precisamente, que es tomada de su página, yo lo que hice fue colocarla sobre esta, para ilustrárselas a ustedes, para traérselas, porque hay algo interesante, ¿no?, en esta interpretación. Y esta interpretación, según el hermano toma, él lo dice allí, el poder papal ha sido una monarquía de 265 papas que han usado 79 nombres. Desde 1798 el gobierno papal ha usado 7 nombres papales. ¿Por qué empezar en 1798? Y él da sus argumentos, ¿sí? Que es el tiempo del fin, que es el momento en que la profecía lo señala. Ok, el punto es que él hace la lista de los nombres de los papas y empieza con Pío, y de esos fueron 12 papas que tomaron ese título. Pío, obviamente, el que lo tomó por primera vez, luego vino Pío II, Pío III, lo mismo ocurrió con el segundo nombre tomado a través de la historia. 13 hombres tomaron el nombre de León, el Papa León I, León II, 13 fueron los que lo tomaron. Lo mismo ocurrió con el Papa Gregorio, o los papas que tomaron los nombres de Gregorio, Benedicto, ¿sí? El nombre de Juan. Para algunos de estos papas, 21 hombres tomaron ese título. De Pablo, 6. Juan Pablo, hubo 2, tanto Juan Pablo I como Juan Pablo II, que es del que hemos estado hablando. Y finalmente el Papa actual, el Papa Francisco, que, como hemos visto, este Papa tomó su nombre y fue, además de que es un Papa histórico, porque por primera vez el que sube a la silla papal era un jesuita, ¿sí? Algo histórico, algo que no había ocurrido antes. Y yo les comentaba a ustedes que creo que eso ha sido una de las señales, especialmente para el pueblo adventista, que debía reconocer que esto tendría algún tipo de significado en la profecía, debido a lo que se nos ha dicho en el conflicto de los siglos acerca de el origen de los jesuitas. Para algunos creen que la ascensión de este papa, siendo de la orden de los jesuitas, era una señal a nivel mundial para todos aquellos que habían obtenido los principales puestos en todos los ámbitos, de que se había llegado el momento, se había llegado al punto de control final, el cual iniciaría todo lo que en un momento vamos a estar repasando, ¿sí? Bueno, toda esta interpretación muestra que al sumar estos nombres, ahí ustedes ven Pío, después pone 12, que son los 12 hombres que lo tomaron, y luego él llega a una cifra 78. No voy a entrar mucho en estos detalles, lo cierto es que él toma algo tan básico como sumar Pío 1, Pío 2, Pío 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y él saca la suma y pone 78. Y luego hace lo mismo con León, con Gregorio, con Benedicto, con Juan, con Pablo, con Juan Pablo, tanto el primero como el segundo, y el nuevo nombre del Papa.
Y el total de todos los 7 nombres que han tomado toda esta cantidad de papas, desde 1798, da un total de, ahí ustedes ven 665, pero es 666, como pueden verlo en el cuadro que está allí a su izquierda. 666 con Francisco. Déjenme decirles algo de este hermano. Este hermano, en días de el pontificado de Benedicto XVI, él llegó, basado en este estudio, pues él llegó de alguna manera a asomar la posibilidad de que habría un papa después de de ese en aquellos días, de Benedicto XVI, que vendría otro papa, y que ese papa pudiera ser posible que tomase un nombre distinto para completar precisamente eso. Eso lo hizo él, ese hermano, y fue conocido en algunos ámbitos precisamente por esa posición, ¿sí? Eso fue a finales de 1990, principios del 2000. Ahora, todo lo que quiero traer con esta visión es, uno, presentar esta interpretación que estamos analizando, que las cabezas de estas bestias representan reyes individuales, representan papas, pero lo que tienen en común, tanto la primera que analizamos como esta, es que, como dice Apocalipsis 13:18, dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número, es 666. Tanto esta interpretación, que da la sumatoria total de todos estos papas y marca lo que nos dice la palabra de Dios, que todo este sistema papal tiene precisamente la marca de la imperfección del hombre, que es eso, el número 6, 3 veces, al igual como en la anterior interpretación hay un papa de manera histórica que tiene en su nombre, es decir, Juan Pablo II, en latín su nombre Ioannes Paulus II, tiene precisamente este valor numérico de 666. Así que esto sí es conclusión mía, lo que voy a decir a continuación. Veo que en estas dos interpretaciones nos están señalando al Papa Juan Pablo II de sus días y al Papa actual, Francisco, como siendo señalados en estos aspectos por la profecía bíblica. Algo interesante, y en un momento ustedes van a ir uniendo todos estos cabos. Ahora, esta ha sido la segunda interpretación, pero hay una tercera interpretación, que es la que ha estado sonando últimamente, mis apreciados hermanos, en diferentes medios adventistas. Yo tan solo lo que he sido es traer de manera para resumirlas y exponerlas delante de ustedes, como es el propósito de nuestro estudio, traerlas, examinarlas y ver qué es lo que posiblemente, al compararla con la Biblia y con el espíritu de profecía y con el resto de profecía, darnos cuenta si hay algo que puede ser sostenido, sí, por la Biblia y el espíritu de profecía. Y déjenme decirles, personalmente, esta interpretación que muestra a los papas reyes desde 1929, pero que ahora señala al octavo de esa lista, a Francisco, el papa actual, siempre he tomado esta interpretación con pinzas, así como se los estoy diciendo, y de ninguna manera basaría mi fe en ella. Sin embargo, ante lo ocurrido en la abrupta y extraña renuncia del papa anterior, y bueno, murió, creo que fue en el año 2022, en diciembre, hace un año atrás, el papa Benedicto XVI, todo ha empezado a cobrar algo de sentido en cuanto a esta interpretación, y aquellas cosas que no se podían comprender en otros tiempos, ahora
parecerían como que si estuviesen clarificándose de una manera, bueno, pues asombrosa, como les voy a mostrar a continuación. Pero antes de analizar los reyes, los papas que han habido y de qué manera estos cumplirían la profecía, es necesario tener presente que en esta interpretación que estoy por presentarles, una cosa es el momento que marca el inicio de la profecía y otro es el momento que representa el presente de esa profecía en Apocalipsis 17. Dicho en otras palabras, la profecía de Apocalipsis 17 comenzaría, como ya les mencioné, en 1929, cuando la herida mortal, según un gran número de intérpretes adventistas, toman ese evento ocurrido como la firma del Tratado de Letrán, como siendo el momento en que empezó a restablecérsele el poder civil que había perdido desde 1798 este poder, y que lo señalan como el momento en que empieza a retomar en nuestra historia contemporánea el poder civil, ¿sí? Ahora, el presente de esa profecía, si bien el inicio es 1929 para el conteo de estos papas, el presente de esta profecía tiene que ver con el sexto rey, el sexto papa, que en esa cuenta que tenemos allí es nada más y nada menos que Juan Pablo II. Ahora, dado que dice que las 7 cabezas también simbolizan 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, pero que cuando llegue duraría poco tiempo. Por esto, si tenemos en cuenta que los papas que han habido desde 1929, se constituye el Estado del Vaticano, es decir, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, los reyes o reinos, simbolizados por estas 7 cabezas, serían a continuación los siguientes. El primero, que era el que estaba en ese, que reinó en ese tiempo, desde 1922 hasta 1939, fue el Papa que firmó precisamente esto, los pactos de Letrán, y que obtuvo el Vaticano como Estado por primera vez desde 1798, un Estado independiente, Pío XII, ¿sí? Que reinó desde 1922 hasta 1939. Luego el segundo en esa secuencia a partir de 1929 es Pío XII, que reinó desde 1939 hasta 1958. Juan XXIII, el tercero, desde 1929, que asumió su pontificado desde el año 1959 hasta 1963. El cuarto sería Pablo VI, que reinó desde 1963 hasta 1978. Y estos, junto con el quinto, que sería Juan Pablo I, que este reinó tan solo algunos días en 1798. Estos serían los 5 primeros reyes que constituirían lo que se conoce, según lo que está descrito en Apocalipsis 17, versículo 10, como los 5 reyes que han caído, ¿sí? En esta interpretación. El sexto sería nada más y nada menos que Juan Pablo II, que reinó desde 1978 hasta el 2005, ¿sí? Y sería el que es, el uno es decir, el que señalaría el presente de esta interpretación de Apocalipsis 17. El séptimo sería nada más y nada menos que
Benedicto XVI, que reinó desde el 2005 hasta el 2013, y representaría el que sería que duraría breve tiempo, o como algunos han interpretado, como siendo un tiempo abreviado, un tiempo corto. Y finalmente Francisco I sería el octavo rey de esta lista, y sería el que, según la profecía de Apocalipsis 17, describe como aquel que es de entre los 7 y va a la perdición, y representaría al Papa que gobierna el momento en que la bestia resurge en todo su esplendor. Ahora, ¿por qué Juan Pablo II constituiría, según esta interpretación, el presente de la profecía de Apocalipsis 17? Mis hermanos, porque en verdad fue el Papa que marcó el punto de inflexión, el antes y después, en lo que hace el resurgimiento de la bestia como maravilla que eclipsa la adoración del mundo hacia la Iglesia Católica. Y yo quiero en este momento citar las palabras de un libro muy conocido de un autor, de Malachi Martin, ¿sí? En el libro La llave de esta sangre. Vamos a leer algunas citas de este para entender precisamente este enfoque de esta interpretación que nos presentaría a Juan Pablo II como siendo el presente de esta profecía en Apocalipsis 17. Allí vamos a ubicarnos en la cita. Allí ustedes lo pueden ver, dice: de buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, somos las apuestas, porque lo que está en competencia es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarían la Tierra a comienzo del tercer milenio. La competencia, mis hermanos, es intensa, porque ahora se ha iniciado y no hay forma de revertirla, ni de mucho menos detenerla. Sigue diciendo: de hecho, no es demasiado decir que el propósito deliberado del pontificado de Juan Pablo II, la máquina que impulsa su gran política papal y que determina sus estrategias día a día, año a año, es salir victorioso de esa competencia que ahora ya se ha iniciado. Porque es un hecho que las apuestas que ha colocado, escuchen, Juan Pablo en la arena del enfrentamiento geopolítico lo incluyen todo. A él mismo, su persona papal, el antiguo oficio apostólico que ahora encarna, y toda su Iglesia Universal, tanto como una organización institucional sin paralelo en el mundo, cuanto como un cuerpo de creyentes unidos por un lazo de comunión mística. Y en la parte trasera del libro sigue diciendo este autor: en este nuevo libro oportuno y sugestivo, Malachi Martin, eminente teólogo experto en la Iglesia Católica jesuita y profesor en el Instituto Bíblico Pontificado del Vaticano, autor del bestseller Los Jesuitas, otro libro, revela la historia desconocida que hay detrás del papel del Vaticano en el colapso de la cortina de hierro, así como la trascendental evaluación que hace el Papa Juan Pablo II de la triple competencia que se está desarrollando ahora entre las potencias globales: la Unión Soviética bajo Mikhail Gorbachev, las naciones capitalistas de Occidente y la propia Iglesia Romana Universal del Papa. Una carrera sin tregua contra el tiempo y entre sí para establecer, mantener y controlar el primer gobierno mundial que haya existido jamás sobre la faz de la tierra.
Desde el primer momento de su pontificado fue el propósito de Juan Pablo II liberar al papado de la camisa de fuerza de la inactividad que se le había impuesto a las principales potencias seculares durante 200 años. Sigue diciendo, Malachi Martin desarrolla el razonamiento y la visión que están detrás, ¿sí? Sigue diciendo, Martin detalla la evaluación que hace el Papa de las fortalezas y debilidades de los planes geopolíticos del este y de occidente y la grave deficiencia que Juan Pablo insiste que ya ha condenado al fracaso los planes de la superpotencia. Y Martin revela el propio proyecto del Papa Juan Pablo de una estructura genuinamente geopolítica, un gobierno mundial que sea al mismo tiempo viable y humanamente aceptable. Para algunos, el aspecto más intimidante de la política de Juan Pablo y quizás el más esperanzador para otros es que a pesar de que todos sus éxitos como líder en los asuntos mundiales, ha preferido presidir serenamente el rápido deterioro de su propia base de poder, la Iglesia Católica Romana, que se está desmoronando ante sus ojos. A pesar de las advertencias de sus consejeros más íntimos, no está dispuesto ni siquiera a tratar de detenerlo. Sin embargo, ahora más que nunca, sigue estando convencido de haber comenzado un movimiento que no se puede contener, porque él insiste que la fuerza de sus propios planes estará garantizada por las llaves de su autoridad como vicario terreno de Dios. Ahora, mis hermanos, además de la significatividad histórica del pontificado de Juan Pablo II en el resurgimiento de este poder de la Iglesia romana en la geopolítica mundial, este Papa Juan Pablo también recibió una herida de muerte, ¿sí? El cual le causó una conmoción mundial y precisamente al curar de ella lo catapultó, ¿sí? Victorioso al escenario geopolítico mundial, mis hermanos. Esto fue una cosa sin precedente que ocurrió, que precisamente en la vida de este Papa recibe precisamente una herida de muerte. Ahí estamos viendo algunas de las escenas de cuando es el 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II, el sexto Papa Rey del Estado del Vaticano desde 1929, sufre una herida de muerte al recibir un disparo precisamente de este turco, Mehmet Ali Agca. Y déjenme decirles, mis hermanos, por último, que creemos que también podría ser el Papa clave, porque en el periodo de su reinado fue cuando se empezó a comprender la profecía de esta manera. Eso en la interpretación de aquellos que exponen precisamente esto. Y como ya les mencioné anteriormente, mis hermanos, este Papa es el único de todos, creo que la profecía allí Dios nos estaba ilustrando, que su nombre, al aplicarle el simbolismo numérico, marcaba 666. Ahora, ¿qué decir en cuanto al séptimo rey? Aquel que sería necesario que duraría breve tiempo. Lo que sucedió, mis hermanos, con Benedicto XVI y su precipitada renuncia, ¿acaso, según esta interpretación, no cumpliría la profecía a la perfección? ¿No fue acaso necesario que se le acortase su mandato y que se colocase a otra persona como cabeza visible de la Iglesia romana, ya sea por diferentes causas? Cambio de la imagen papal por un rostro más amigable, más popular. Intento de tapar los escándalos morales de toda índole desde las máximas esferas de este poder de la Iglesia. Bueno, yo no sé, desconocemos cuáles hayan sido las causas por las cuales fue necesario cortar el mandato de Benedicto XVI. Y la hermana contó un testimonio, ella de manera inédita no lo había compartido, con respecto a un hermano que recibió, ¿sí?, un sueño que de parte de Dios, donde se
se le mostró a ese hermano. La hermana Marina nos contará en el momento, pues, en unos pocos momentos, nuevamente acerca de ese evento. Ahora, todo esto parecería cumplir la predicción basados en esta interpretación. Ahora, ¿qué decir en cuanto al octavo? Que es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí la Biblia anticipó que el octavo rey o reino surgiría de entre los 7. ¿Acaso el reinado de Francisco no ha surgido dentro del reinado de Benedicto XVI? De hecho, los propios analistas, ahí ustedes pueden ver la página de Así Prensa, un diario católico en línea, ¿sí? Nos presenta precisamente este hecho de manera inédita, mis hermanos. En la historia nuevamente se presentan cosas que nunca habían ocurrido en la historia en relación al poder papal. Nunca había ocurrido que había llegado un momento, ¿sí?, fuera de los cismas, pero en este momento habían 2 papas, ¿sí? Un papa, de hecho, el artículo que ustedes están viendo allí se titula 2 papas, 2 ministerios, que es presentado ahí en ese artículo, ¿sí? Y los analistas papales ven 2 papas y no uno gobernando la iglesia romana. Eso fue hasta la muerte de Benedicto XVI. Esto era lo que se manejaba, ¿no? Déjenme leerle algo de lo que está allí. Dice este autor católico, para que ustedes más o menos tengan una idea, porque para algunos en esta interpretación este hecho estaría cumpliendo la profecía en el aspecto de que Francisco, el octavo rey desde 1929, según la descripción de Apocalipsis 17, sería de entre los 7, y Benedicto XVI, estando vivo, que renuncia al cargo papal, algo que nunca había ocurrido, y entonces la Iglesia Católica tuvo que elegir un nuevo papa. Francisco I surgió de entre el pontificado de Benedicto XVI, y para algunos esto es cumplimiento de que esta frase sería el octavo de entre los 7. Les leo algunas de las cosas que se nos presentan allí en esa, para que ustedes tengan una idea, precisamente porque esto ha sido discusión en el catolicismo. Dice, abro comillas, pues el reinado de Francisco ha surgido dentro del reinado de Benedicto XVI. De hecho, los propios analistas papales ven 2 papas y no uno gobernando la iglesia romana. Dice, si consideraciones eclesiológicas acerca de la simultaneidad de un papa reinante con un papa emérito. Monseñor George Gainswick, prefecto de la Casa Pontificia, el 20 de mayo, tuvo una intervención en la presentación de un libro acerca del pontificado de Benedicto XVI. En esa intervención dijo unas pocas frases que dieron la vuelta al mundo eclesiástico, afirmando que el Papa Benedicto no ha abandonado el ministerio de Pedro, y hablando de un papado en el que hay un miembro activo y un miembro contemplativo. Por eso es que se le titula ese artículo 2 papas, 2 formas de ministerio. Sigue diciendo el artículo. No oculto que... déjame que perdí aquí. No oculto que en un primer momento tuvo una impresión de desagrado hacia sus palabras. ¿Cómo era posible que el prefecto de la Casa Pontificia difuminara la nitidez de una renuncia pontificia, una cuestión canónica de gravísima trascendencia para la vida de la Iglesia? Pero en los días siguientes seguí reflexionando, este es el autor de este artículo, seguí reflexionando sobre el tema y me di cuenta que Monseñor Gainswick había abierto un apasionante tema eclesiológico totalmente nuevo, nunca tratado antes con la hondura que merecía. Después de darle muchas vueltas a este asunto, me encontré que del desagrado pasé a suscribir enteramente las palabras del prefecto de la Casa Pontificia. Eso es lo que dice, ¿sí?, este artículo. Ahora, mis apreciados hermanos, personalmente, cuando ocurrió
la renuncia de Benedicto XVI, yo empecé a considerar este posible cumplimiento con un poco más de atención. Había escuchado de personas que hablaban del tema desde la época en que estuvo Juan Pablo II, y el primero a quien yo le escuché estas interpretaciones, me acuerdo, estaba en plena juventud, este servidor fue el pastor Gambetta, a quien escuché precisamente entre uno de los tantos exponentes, no solamente en el lado hispano, sino también en el ámbito adventista, con respecto a esta interpretación, ¿sí? Pero ahora, puesto y viendo los eventos actuales, si esto, mis apreciados hermanos, es como parece, si Jorge Bergoglio, el Papa actual Francisco, es quien se describe como el octavo rey, entonces nosotros, hoy en día, en la actualidad, deberíamos ver con nuestros propios ojos el resurgir de la bestia, porque eso es lo que indicaría el que fuese él el octavo. Y pienso que si bajo el pontificado de Francisco, solo lo empecé a contemplar precisamente una vez que asumió su cargo en el 2013, si empieza a producirse la toma de poder de la Iglesia romana, si podemos ver que los reyes del mundo le entregan su poder postrándose ante su autoridad, nosotros como adventistas no podemos quedarnos callados, mis hermanos. ¿Y saben qué ha sucedido? Desde el 2013 para acá, no hemos visto otra cosa sino eso, hermano, el cumplimiento del resurgir del poder papal. Veamos a continuación los siguientes videos. El sumo pontífice recibió este jueves en su estudio del Palacio Apostólico al mandatario para el primer encuentro privado entre los dos líderes desde la elección del pontífice hace un año. Obama le confesó al Papa ser un gran admirador. Vemos un ejemplo viviente de las enseñanzas de Jesús, un líder cuya autoridad moral se produjo no solo por las palabras, sino también por los hechos. Le agradecemos y le damos la bienvenida a los Estados Unidos de Norteamérica. Que Dios los bendiga a todos. ...24 de marzo de 2017... Papa Francisco recibe en audiencia a 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Se trata del 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma.
Así es, padre, se trata de unos tratados muy importantes que dieron comienzo al origen de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Hoy estamos reunidas las tres instituciones de la Unión Europea junto a los jefes de Estado y de Gobierno como símbolo de la unidad para celebrar los 60 años de nuestro proyecto común. Mañana firmaremos un documento solemne para afirmar las razones del seguir juntos, único modo de poder enfrentar los grandes desafíos de hoy. En el mundo es desde aquí que podemos proyectarnos al mundo con prudencia y autoridad. Ha sido entonces Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, que saluda a Papa Francisco. Roma, con su vocación de universalidad, es el símbolo de esa experiencia y por eso fue elegida como el lugar de la firma de los tratados, porque aquí se sentaron las bases políticas, jurídicas y sociales de nuestra civilización. Es oportuno tener presente que Europa es una familia de pueblos y como en toda la buena familia existen susceptibilidades diferentes, pero todos podrán crecer en la medida en la que estén unidos. Penso che l'Europa meriti di essere costruita. Grazie. Mis apreciadas hermanas y hermanos, vivimos en los días finales de la historia de este mundo y con esto en este estudio he traído a su consideración estas interpretaciones, tan solo interpretaciones. Yo no voy a favorecer, ya les he dicho la cual, pues este servidor, pero creo que toda la palabra de Dios nos está indicando que vivimos en los días del cumplimiento. No va a haber un tiempo después, mis hermanos. Y no es el propósito de este servidor, y no creo mucho menos que sea el de Dios el atemorizarnos, aunque estas cosas nos dan temor, el ver tan cercano el tiempo que vivimos. Pero la iglesia que vive en los días finales de la historia de este mundo ha sido descrita en más de una oportunidad. El mismo Señor Jesucristo dijo, la comparó a 10 vírgenes, que todas, justamente cuando estaba el Señor, el esposo, por regresar de las bodas, toda la iglesia, todas las vírgenes estarían durmiendo, mis apreciados hermanos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 nos dice que ya no es tiempo, es tiempo de despertarnos, ¿sí? Del sueño, porque el tiempo está avanzado, ¿sí? Porque el tiempo que vivimos es el tiempo marcado por la profecía. Es más, en el testimonio de Jesús, específicamente en la revelación de Jesucristo, bajo el mensaje o el período, entiéndase como período de la Odisea, o la iglesia de la Odisea, indistintamente la interpretación porque algunos lo presentan así, tanto un periodo, entiéndalo como usted lo quiere entender. La iglesia que vive justamente antes de que Cristo vuelva está dormida. Por eso el Señor tiene que utilizar su segura palabra profética y tocar trompeta en Sión para que nos despertemos, ¿sí? Quiera y permita el Señor que nosotros seamos de aquellos que cuando seamos despertados del sueño en que nos encontramos, toda la iglesia, las vírgenes, tengamos nuestras lámparas con aceite extra, mis apreciados hermanos, que hayamos entrado en una experiencia real con Cristo, que no haya sido solamente una teoría de la verdad, sino que ésta haya transformado nuestros corazones y nuestras vidas.
Dios les bendiga. Dios pueda a cada uno de nosotros darnos su gracia como efectivamente Él lo ha estado haciendo. Y si nosotros recurrimos a Él de todo corazón, Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él viene a nuestro corazón, Él permanece en nuestro corazón y nos da la victoria sobre todo aspecto en nuestra vida. Es mi deseo, mis apreciadas hermanas. Dios les bendiga. Así es, gracias. Quiero darle una pregunta. El lunes no vamos a tener electricidad. Dios permita que no sea así. Yo voy a estar preparado. Es que estaba pensando que yo sé que usted tiene su trabajo, pero a veces no sé en qué trabaja. No quiero ser indiscreta, pero en caso de que pues persista este problema de la falta de electricidad, podría darnos, porque mire, ahorita estamos estudiando nada más los jueves, como quien dice, martes y jueves estudiamos, ¿verdad? Amén. Sí. ¿Y el lunes no podría dar la clase en la mañana? Se me dificultaría, pero sí pudiera. Si no puede, no en caso de que tenga la oportunidad. Porque estamos notando que el corte siempre es en la tarde, justamente a la hora del estudio. Sí, señor, así es. Entonces, pues sí, para no atrasarnos mucho y no dejar tantos espacios. Pero mañana, bueno, sí puede el lunes en la mañana. Amén. Sí. Para asegurarnos que vamos a tener la clase, porque luego pasa lo del corte y ya en la tarde no se puede. Y no queremos adelantarnos queremos darle el seguimiento. Amén. ¿Ustedes qué piensan, hermanas? Que están aquí la mayoría. Amén. Sí, al cabo podemos dejar el devocional para el martes o continuar normal. Sí, mi hermano. ¿Perdón? Que sí estoy de acuerdo yo estoy dispuesto para el momento que sea, mi amor. Bueno, Dios lo dispone. Mayoría, hay quórum, sí hay, ¿verdad? Al terminar. Entonces, hermano, si le es posible, se va a ocupar o tiene otras cosas que hacer y no puede entrar, no hay problema, no se sienta comprometido. Lo que queremos es darle seguimiento y Amén. Pues ya les había contado a las hermanas en esta clase lo que pasó con el hermano que se le reveló la renuncia de Benedicto. Creo que todas escucharon, no sé si Sarita recuerda. En el 2013, justamente una o 2 semanas antes de la renuncia de Benedicto, el hermano tuvo esta sueño visión, no sabemos bien qué fue, en donde se le indica que alguien le habla, le dice que se ponga los zapatos y que lo siga. Él sigue a la persona hasta salir de la casa y cuando menos lo piensa ya están dentro de una sala de audiencias y allí está Benedicto sentado en un escritorio. Hay personas sentados en una forma de semiluna enfrente de él, vestidos al parecer como cardenales con capa roja y no sé cómo se llama el gorrito ese que se pone. Uno de ellos se levanta y le dice a Benedicto que tiene que firmar. Y el Benedicto pregunta que por qué, y le dicen que porque no ha hecho nada de lo que se le indicó. Y nosotros sabemos por las noticias y por fuentes externas a los noticieros oficiales que Benedicto era conservador, ¿verdad? Y él estaba luchando en contra de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, no estaba de acuerdo en los cambios que ahora precisamente el Papa Bergoglio está haciendo. Entonces ahí vamos entendiendo por qué se le indicó que renunciara. Y es muy curioso, digamos entre comillas, que encaja de alguna manera con lo que creían los 80, ¿verdad? Sobre los papas. Analizando lo que estaba comentando usted cuando dice que el número 666 es un número de hombre. Y esto que usted mencionó, bueno, que ya era teología, digamos, en la iglesia, del 666, me parece a mí curioso que este número 666 se puede sacar también del nombre de la hermana Juanete,
no sé si como Elena G. de White o Ellen G. Harmon, no me acuerdo bien, pero sale en 666. Entonces, lo que creo particularmente que el Señor nos está diciendo a través de esa simbología. Perdón, mi hermana. En el de hermana White sí sale, pero es cuando ella era Harmon White. A mí Harmon todavía no era White. Sí lo vi también. Ok. Entonces, en la conclusión a la que yo llego con el 666 es que cuando algo se repite 3 veces es una afirmación que se tiene que confirmar o que se confirma y se reconfirma. O sea que es una sentencia que se repite 3 veces porque el Señor nos enseña a través de la repetición, ¿verdad? Entonces, psicológicamente, no sé si alguien de aquí que me pueda confirmar eso, psicológicamente para que algo se te quede grabado en la mente es repetirlo por 3 veces, mínimo. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo en el 666 es que el número de la bestia es un número de hombre. Nombre y hombre, 3 veces repetido. Entonces probablemente lo que estoy tratando yo de deducir o de entender de todo esto es que la marca de la bestia es una imposición humana, 3 veces humana. No sé si estoy equivocada, pero vamos a seguir analizando todo lo que usted nos está presentando y atar los cabos, porque creo que está dando el Señor de interpretación. Aunque la de los papas falló, no debemos de olvidar eso, falló en cuanto a la premisa de que Juan Pablo II iba a resucitar y etcétera, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, creo que lo que Dios nos está tratando de decir es que hay diferentes formas, más bien dicho que Él nos está hablando de diferentes maneras para ayudarnos a entender cómo van a ir ocurriendo los eventos y quién va a estar involucrado, quién va a estar implicado y quién va a estar detrás de escena. Eso es lo que voy entendiendo hasta ahorita, ¿verdad? No sé las demás, cómo hayan interpretado todo, pero vamos a seguir estudiando esto que es muy interesante. El pastor Esteban Bor tiene una explicación sobre Apocalipsis 17. Sí, señor. Arturo Quintero también, y hay otro pastor. Entonces, no sé, como sugerencia deberíamos escuchar lo que ellos tienen que decir para tener un cuadro más general, más abarcante sobre este tema que es tan interesante. Amén. ¿Algún comentario? Quisiera hacer un comentario, no sé si alguien más, creo que quizás no, pero con respecto a lo del 666, ¿no? Apocalipsis 13 nos dice que es el nombre de la bestia, el número de un hombre, ¿no? Entonces esto nos hace unir con lo que el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses nos habla del inicuo, ¿no? Que es el hombre de pecado. Entonces ahí tenemos en relación nuevamente el último poder, siempre se le asigna el poder del hombre, el nombre. En el libro de Génesis, donde leímos una cita muy interesante que dice la mensajera del Señor que en el libro de Génesis está el alfa de una cadena que pasan sus eslabones por todo el resto de la inspiración y está soldado al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 13, hablándonos esto del nombre, resulta ser que fue en el día sexto la creación del hombre, ¿sí? Y por eso es que desde el principio hasta el final el 6 está en relación al hombre, ¿sí? O sea, un detalle muy interesante. Y fíjense, que con ustedes una cita del Espíritu Profecía, nada más para que quede como análisis al final, ya cada quien lo va bueno, ya lo podemos comentar después en otra clase. En el Espíritu Profecía habla del poder de la imagen de la bestia y está en Spalding and Megan Collection, página 1, marzo 18, 1852. La hermana White dijo esto: vi que así como la madre, o sea la Iglesia Católica, ha estado declinando en poder, noten eso, declinando en poder, las hijas habían estado creciendo
y pronto estarán ejerciendo el poder que una vez ejerció la madre. Y los protestantes obrarán como antes obró su madre para destruir a los santos. O sea, aquí ella nos está diciendo que la Iglesia Católica, aunque ahorita está dando aletazos y está muy activa políticamente hablando, aquí nos está diciendo que declinará en poder. Ella vio que declinará en poder, que está declinando, y que pronto estarán ejerciendo el poder que una vez ejerció la madre, las iglesias protestantes. Porque se nos está escapando aquí el detalle de la imagen de la bestia, ¿sí? Otra cita del mismo libro, dice aquí, no, es la misma cita, perdón. Déjenme ver, que me dice que es la misma cita que tengo aquí. Aquí está, Historia de la Redención, página 400. Mediante esta primera bestia se representa la Iglesia romana, hablando de Apocalipsis 13, una organización eclesiástica investida de poder civil. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares. Cuando las iglesias de nuestro país influyan sobre el Estado, entonces los Estados Unidos habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Amén. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Entonces, amén, que no se nos escape esta cita del Espíritu Profecía, en donde nos dice claramente que la imagen de la bestia es la que al final tomará la batuta y el control. Amén. Y hermana, perdón, sí, hermana, ¿qué algo? Sí, mire, con eso del 666 y con eso que usted está leyendo, el 666 es una característica, como dicen, de hombre, pero además da más, donde está un monte, donde están 7 montes, cómo está vestida, o sea, hay más características, pero esa es una 666, ya con lo que usted está diciendo está completando, ya cuando todas las características se reúnan en una sola, esa es la bestia. Amén. Amén. Hay mucho en esto. Ya es tarde, ya estamos y lo podemos continuar el lunes. Amén. Si Dios nos permite la vida en la mañana. Amén. Porque quiero que lleguemos a ese punto, hermano. Claro, mi hermano. Al parecer, hasta lo estudiado hasta ahorita, al parecer el octavo es el Papa, ¿no? Hablando tanto de los papas, así literalmente como se ve, como de las cabezas, ¿no? ¿Y dónde quedó Estados Unidos con la imagen de la bestia que finalmente va a ser el que va a decretar la ley militar? Amén, mi hermana. Dios le bendiga por esas dos citas, que son las citas que, entre junto a otras, va a ser el centro del tema, el siguiente tema, porque precisamente, y bueno, Dios permita que podamos tener nuestro estudio, y la propuesta del estudio es precisamente, como yo les he dicho antes, estos son piezas del rompecabezas, ¿sí? Hay un lienzo mucho más grande, el Señor, y creo que Él utiliza, Él permite que estas cosas y los estudiantes de la profecía puedan ir ampliando esa visión. ¿Por qué? Porque quiero decir esto con respecto directamente a esto de la imagen de la bestia, el papel de los Estados Unidos ahorita, del cual es fundamental, y precisamente en el tiempo en que está viviendo los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta ahora, hasta este estudio de hoy, nosotros hemos cubierto las pretendidas interpretaciones con respecto al dragón, con sus 7 cabezas y 10 cuernos, y yo me centré en los aspectos del paganismo y los poderes paganos. Con la de hoy cubrimos Apocalipsis 13, la bestia con cuernos. Estamos hablando todas de Apocalipsis 17, pero todas estas comparten esto. Pero fíjense, hay dos poderes que ya hemos tocado. El dragón, ahora hoy fue la bestia, Roma papal, con esa interpretación que ya hemos visto. Para algunos adventistas,
incluso pioneros adventistas, y les voy a compartir en las citas. Apocalipsis 17, que lo creían la mayoría de nuestros pioneros, representaba a los Estados Unidos en su forma republicana, la última forma de gobierno papal, que es de entre los 7, porque Roma, entre sus sistemas de gobierno, el republicanismo fue uno de ellos. Y en la interpretación de los pioneros, en este caso José Bate y J.N. Andrews, tienen citas en las cuales ellos hablan que Apocalipsis 17 está hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Que fíjense qué interesante, porque aquí se nos amplía el cuadro y es lo que les estoy hablando de las piezas de un rompecabezas. Hemos hablado del dragón, uno de los 3 poderes del tiempo del fin. Hemos hablado de la bestia hoy, uno de los 3 poderes del tiempo del fin, y nos faltaría el falso profeta, que es la bestia con cuernos semejante a un cordero, que es exactamente la acotación que usted está trayendo con esas citas, que es la propuesta de interpretación que yo deseo compartir con ustedes el próximo lunes. Una propuesta de interpretación que, como les dije en tiempos, en estudios anteriores, que el Señor ha permitido que pues ustedes me han dado la oportunidad para estudiar Daniel 11, que nos ha traído hasta este punto de los 3 poderes, y sé que ustedes son mujeres estudiosas, que no es fácil venirles y traer cualquier cosa y teoría y sencillamente van a decir amén, sino que van a examinarla. Y yo les proponía que, así como ustedes han ido en el estudio verificando, trayendo, examinando otros puntos de vista, y en especial pasarlo todo por la regla de la Biblia y del espíritu de profecía, ustedes me den la oportunidad de presentarles una visión que creo humildemente tiene cierto asidero bíblico y del espíritu de profecía, para mostrarnos que hay una secuencia de 7 reyes en los Estados Unidos de Norteamérica, y que hay un 8º que va a volver de entre los 7, que está hablando de la actualidad de los Estados Unidos. Entonces, bueno, esperemos, no quiero adelantarme, pero entonces quiero que les invito pues a que sigan en ese espíritu de examinar todo lo que ha sido presentado, pasándolo por la lupa, por el filtro de la ley y del testimonio. Amén, amén, amén. Se está diciendo que es este señor, bueno, no le voy a decir, para que estudien también las hermanas, pero sí sospecho quién es. Ajá. Entonces, pues vamos a orar. Entonces, no sé quién quiera dirigirnos en oración. Hermanita Maeda, ¿usted nos puede dirigir en oración para finalizar? Oigan, les vamos a poner examen porque sospecho que están, pero no están. Estamos entendiendo todo perfectamente. Vamos a ver el examen, a ver si es cierto. Sí, estamos entendiendo, pero es que tengo el micrófono lejos a varias hermanas. Aquí no me llega la señal a donde estoy. Perdón. Entonces, bueno, pues vamos a orar. Vamos a inclinarnos, parándonos de rodillas todos. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos en esta noche este estudio, te agradecemos esta presentación, Señor, que el hermano Carlos nos ha compartido. Te agradecemos la luz, Señor, que has puesto sobre la mesa para que nosotros la analicemos. Queremos pedirte perdón, Padre amoroso, por haber perdido tanto tiempo antes en otros asuntos sin habernos concentrado en lo que realmente importa para cada uno de nosotros, que es crecer en conocimiento, en sabiduría, en gracia, en entendimiento de tu palabra. Amén. Te pedimos perdón, Señor, por no haber atendido antes tu llamado, Señor, a estudiar
estas cosas que son tan importantes. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos llamaste en un tiempo muy difícil de encierro, para que nos pusiéramos a estudiar. Te damos gracias, Padre, porque todo lo que ha sucedido con un motivo, con una razón, y creo que tus propósitos se están cumpliendo en cada una de las personas que formamos parte de este grupo, y hemos visto que también se están cumpliendo tus propósitos en la iglesia. Tu pueblo ya está despertando, Señor, estos temas que son tan trascendentales, tan importantes, tan vitales para este tiempo, y te damos gracias, Padre amoroso, porque has puesto en la disposición de hermanos como el hermanito Ortiz, que dedican tiempo al estudio, que dedican tiempo a la oración, Señor, para que tú les ayudes a entender tus misterios. Te damos gracias, Padre eterno, que nos has escogido de entre todos los pueblos para que seamos un pueblo sabio y entendido. Gracias, Padre. Queremos pedir tu bendición en esta noche, rogándote, Señor, que nos des un sueño tranquilo y reparador, que todo lo que estudiamos hasta aquí, Señor, quede guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos, Padre bendito, compartirlo con aquellos que no lo conocen. Amén. Pero que también, Padre amado, nos dé el Espíritu Santo para poder tener discernimiento y poder ver el cuadro general de lo que tú nos estás queriendo enseñar a través de la profecía. Amén. Sabemos que el tiempo es corto, Señor, y sabemos que no nos vas a dejar en la ignorancia de saber el momento en que nuestro amado Señor Jesús aparecerá en las nubes de los cielos. Tenemos muchas evidencias de que va a venir pronto, más pronto de lo que la mayoría cree, y queremos estar preparadas y preparados, Señor. Amén. Gracias, Padre amado, por el raudal de luz que nos has dado. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por tu amor desinteresado. Gracias, Señor. Amén. Quédate con nosotros en esta noche, tómanos en el hueco de tu mano, llévanos cerca de tu corazón, danos un descanso tranquilo. Bendice cada una de las personas que estamos presentes, y bendice al hermano Carlos para que Amén, su sistema de electricidad, Señor, en su país, en su barrio, en su colonia, no falle el lunes, Señor, para poder continuar con este estudio. Amén. Una vez más, Padre, gracias. Quédate con nosotros, que los santos y preciosos ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros, Señor, y nos cuiden y nos guarden en las horas de nuestro descanso. Amén. Porque todo te lo pedimos, Padre, te lo rogamos, te lo agradecemos también, en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén. 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 Entonces, y feliz noche para usted. Feliz noche. Amén. Feliz noche. Feliz noche, mi hermana. Dios le bendiga. Amén, gracias. Feliz noche. Gracias, hermano. Que Dios le guarde. Amén. Igual para todas. Dios me la bendiga. Amén.